Buenos días, profesora Joana. Me presento, mi nombre es Catalina Fonseca, del grado 10-5. En el día de hoy vengo a sustentar 3 puntos del taller de superación. Los puntos que voy a sustentar el día de hoy es el punto 3, el punto 4 y el punto 10. Entonces, pasamos a hacer pues el punto 3, el primer punto a realizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el listado de datos. Para eso, primero tenemos que leer el ejercicio. Entonces lo leo. Dice, un resorte cuya longitud inicial es de 10 centímetros, se le coloca una masa de manera que lo hace estirar hasta 40 centímetros. Si la constante elástica es de 300 newtons sobre metros, la masa que se le colocó al resorte es D. Entonces lo que nos pide hallar, en este caso, es la masa que se le colocó al resorte. Entonces, para eso entonces colocamos el listado de datos, que entonces sería lo que nos pide, o bueno, los datos que necesitamos para hacer el ejercicio. Entonces es fuerza, constante elástica, longitud final y longitud inicial, que son los datos que el ejercicio nos da. Entonces dice que un resorte cuya longitud inicial es de 10 centímetros y que se le coloca una masa a tal manera que lo hace estirar hasta 40 centímetros, que sería entonces la longitud final. Para eso entonces la constante elástica es de 300 newtons sobre metros. Y no tenemos fuerza, entonces esa sería la primera incógnita. En la ley de Hughes dice que todo valor tiene que estar en metros para poder realizar el ejercicio. En este caso tenemos dos valores, que es el de 40 y el de 10, que están en centímetros, entonces tenemos que hacer la conversión para poder pasarlo a metros. Entonces hacemos la conversión. Entonces dice que 40 centímetros se multiplica por 1 metro, que equivale a 100 centímetros. Se cancela centímetros, se corre 2 veces la coma, entonces da 0,4 metros. Y hacemos la conversión de 10 centímetros. Lo mismo, se multiplica por 1 metro y lo equivale a 100 centímetros. Se cancelan centímetros y se corre 2 veces la coma, da 0,1 metro. Entonces, como ya tenemos todo en metros, lo que pasamos a hacer es que tenemos que hallar la constante, tenemos que hallar la X mayúscula, que en este caso sería la de elasticidad. Entonces usamos la fórmula, que entonces sería la elasticidad, entonces sería, tenemos que hallar, entonces sería X menos X, entonces sería, tenemos que hallar entonces la elasticidad. Entonces sería igual, se reemplazan los valores, entonces sería igual. Entonces preferiblemente se hace primero en centímetros para que sea mejor, y a lo último simplemente es convertir. Entonces se reemplaza, se coloca 40 centímetros menos la longitud inicial, que sería entonces 10 centímetros, es igual a 30 centímetros.
Entonces los 30 centímetros, como anteriormente, como está en centímetros, lo tenemos que pasar a metros. Entonces hacemos la conversión. 30 centímetros por 1 metro equivale a 100 centímetros. Cancelamos centímetros, corremos 2 veces la coma, nos da 0,3 metros. Ahora entonces lo que tenemos que hallar, ahora sí como ya tenemos lo de elasticidad, entonces ahí sí lo que pasamos a hacer es usar la fórmula de fuerza. Entonces para eso usamos la fórmula de la ley de Hooke, que sería fuerza es igual a la constante elástica por elasticidad. Entonces, como en este caso lo que hacemos simplemente es reemplazar porque tenemos los valores. Entonces, fuerza es igual a la constante elástica, que son 300 newtons sobre metros, por lo que acabamos de hallar, que son 0,3 metros. Y cancelamos metros primero, y eso nos da un igual de 90 newtons. Ahora, como tenemos los 90 newtons, entonces ahí sí podemos realizar la conversión usando la fórmula de peso para poder hallar la masa. Entonces la hacemos por acá. Entonces dice que la fórmula es peso sobre masa por gravedad. Entonces no necesitamos peso porque el peso pues ya lo tenemos en newtons. Al pasarlo pues queda en kilogramos. Lo que necesitamos es masa. Entonces es masa es igual a peso sobre gravedad, que lo que se hizo fue un despeje de fórmula. Entonces ahí sí hacemos el intercambio de valores. Entonces masa es igual a peso, que es 90 kilogramos, sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Se multiplica por aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, y cancelamos. Momento de cancelar, lo único que tenemos que hacer es hacer la división, que en este caso nos daría 9,18 kilogramos, que eso sería finalmente pues la masa que se le colocó al resorte, que es lo que nos está preguntando el ejercicio. En este caso es 9,18. Continuamos con el punto 4. Entonces colocamos lo mismo. Entonces punto 4. Y lo primero que se hace entonces son los datos. Para los datos tenemos que leer el ejercicio, y el ejercicio dice lo siguiente: a un resorte cuya constante es de 750 newtons sobre metros se le aplica una fuerza de 200 newtons. Si su longitud final es de 60 centímetros, su longitud inicial es de... Entonces en este caso lo que nos están pidiendo que hallemos es la longitud inicial. Para eso entonces tenemos que hacer lo mismo que el anterior ejercicio, el listado de datos. Entonces es fuerza, constante elástica, entonces sería fuerza, constante elástica. Entonces también nos están dando la longitud final y nos están pidiendo que hallemos la longitud inicial. Entonces, en fuerza dice que la fuerza es de 200 newtons, que la constante elástica es de 750 newtons sobre metros, que la longitud final es de 60 centímetros
y la longitud inicial no la están pidiendo. Entonces, lo mismo que en el ejercicio anterior, tenemos que pasar de 60 de centímetros a metros, lo primero que hacemos. Entonces, 60 centímetros multiplicado por 1 metro sobre 100 centímetros, cancelamos centímetros y corremos 2 veces la coma. Entonces nos da 0,6 metros. Cuando tenemos esto, entonces lo que tenemos que hacer es hallar la elongación. Para hallar la elongación, entonces usamos la misma fórmula del ejercicio anterior, que es la fórmula de la ley de Hooke. Entonces la fuerza es igual a la constante elástica por elongación. La elongación no la tenemos, pero entonces hacemos el despeje de fórmula. Sería elongación es igual a fuerza sobre constante elástica. Entonces, hacemos el intercambio de valores. Entonces, elongación es igual a fuerza, que son 200 newtons, sobre constante elástica 750 newtons sobre metro, cancelamos newtons y hacemos la división que nos da 0,26 newtons. Entonces, como ya tenemos continuamos en este pedazo, efectivamente cancelamos newtons, pero no queda en newton, sino que queda en el valor que queda, en la variable que queda. Entonces en este caso no sería newtons, perdón la equivocación, quedaría en metros. Entonces el resultado sería 0,26 metros. Entonces cuando ya tenemos ese resultado, lo que hacemos es hallar tenemos longitud final, elongación, nos falta hallar longitud inicial, que es lo que tenemos que hallar, y para eso entonces usamos la fórmula de longitud. Entonces, la fórmula de longitud nos dice que es longitud inicial es igual a longitud final menos elongación. Entonces, hacemos intercambio. Entonces, longitud inicial es igual a longitud final 0,6 metros menos 0,26 metros. Es igual, elongación inicial es igual, entonces realizamos la resta y esta nos da 0,34 metros. Entonces, este sería el resultado para el ejercicio 4, que nos pide hallar longitud inicial. Entonces, la longitud inicial en este caso sería 0,34 metros. Entonces, pasamos a realizar el punto 10. Y entonces leemos el ejercicio para hacer el listado de datos como en los anteriores ejercicios. Entonces dice, para poder comprimir un resorte de 3 centímetros se debe aplicar una fuerza de 12 newtons, entonces la constante elástica del resorte es. Entonces se colocan los datos que se van a utilizar. Entonces es fuerza, constante elástica y elongación. Entonces la fuerza dice que es 12 newtons y que la elongación es de 3 centímetros. Y lo que tenemos que hallar es la constante elástica. Entonces, lo mismo que los otros ejercicios, tenemos que hacer la conversión a metros porque no podemos dejar el ejercicio en centímetros. Entonces, hacemos la conversión. Entonces, 3 centímetros por 1 metro
equivale a 100 centímetros. Cancelamos centímetros, corremos 2 veces la coma y nos da 0,03 metros. Al tener ya ese valor, podemos usar la fórmula de la ley de Hooke para poder hallar la constante elástica. Entonces, la fórmula dice que es fuerza es igual a constante elástica por elongación. En este caso necesitamos hallar la constante más no fuerza. Entonces hacemos un despeje de fórmulas. Entonces necesitamos constante es igual a fuerza dividido en elongación. Entonces intercambiamos los valores. Entonces, por acá arriba, entonces es constante es igual a fuerza, 12 newtons, sobre, que acá estamos hablando de elongación, entonces sobre la elongación, que la elongación entonces es de, como lo indica acá, como hicimos la operación, entonces dice que es de 0,03 metros y entonces el resultado de la división nos daría que es 400 newtons sobre metros. Eso sería todo. Entonces, muchas gracias por ver el video. Perdón las equivocaciones, son los nervios. Entonces, muchas gracias por ver el video y espero que le haya gustado.